¿Qué tal amigos? José Yescas aquí desde Orantia, Toronto, hoy 25 de junio 2025. Damos inicio a nuestra sesión 164 de lectura y análisis, lectura y análisis del libro de Orantia en todas sus versiones. Estamos en la segunda parte del documento 93, Maquiventa Melquisedec. Vamos a empezar con una oración, sobre todo orar por el mundo, por la paz de este mundo que cada vez está empeorando. Am, Padre, gracias por reunirnos. Te pedimos que ilumines la mente de los gobernantes, que dejen de lado su soberbia, que dejen de lado su egoísmo, que dejen de lado sus ansias de poder y dejen de perjudicar a tantas personas con estas guerras absurdas que se están viviendo desde los últimos 2 años y desde siempre, porque no ha habido un minuto en nuestro querido planeta Urantia en que no haya habido guerras, donde no haya habido matanzas y sufrimiento por el uso de las armas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar a nuestro documento. Nos quedamos en la sección 6. Ok, vamos a ver si está el tamaño adecuado. Creo que podríamos agrandarlo, ¿no? Bastante. Bastante. Pues está súper chiquitito. ¿Qué tal ahí? No, dale un poquito más, por favor. Sigo dándole. Un poquito más, que eres generoso. Sí, sí, no hay problema. ¿Qué tal ahí? Bien, ah, está bien ya. Ahí está. Lo importante es que llene la mayor parte de la pantalla y se pueda leer con facilidad. Ujú. Mayrita, comienza con estos dos primeros párrafos, por favor. La alianza de Melquisedec con Abraham. Abraham proyectaba conquistar todo Canaán. Su determinación solo flaqueaba por el hecho de que Melquisedec no quería sancionar la iniciativa. A pesar de eso, estaba casi decidido a acometer la empresa cuando empezó a preocuparle la idea de no tener un hijo para sucederlo en el gobierno de su futuro reino. Entonces concertó otra entrevista con Melquisedec. Y en esta conversación fue cuando el sacerdote de Salem, el hijo visible de Dios, persuadió a Abraham de abandonar sus planes de conquista material y gobierno temporal en favor del concepto espiritual del reino de los cielos. Melquisedec explicó a Abraham la futilidad de luchar contra la confederación amorita, pero también le dejó muy claro que esos clanes atrasados se estaban suicidando con sus prácticas insensatas y en pocas generaciones estarían tan debilitados que serían dominados sin problema por los descendientes de Abraham, que se habrían multiplicado considerablemente para entonces. Ok, vamos a comentar estos dos primeros párrafos. Bien, aquí nos empieza diciendo el Melquisedec que redacta el documento que Abraham tenía en mente conquistar la tierra de Canaán. Canaán formaba parte de lo que se llamaba la Confederación Amonita. Eran varios pueblos entre los cuales estaban los cananeos. Y la parte de Canaán es esa parte que viene a ser lo que ahora es Israel, ¿no? La Palestina de entonces. Bien, y sabía que Maquiventa no apoyaba esa idea. Maquiventa era pacifista por excelencia y no quería que Abraham se metiera en guerras, imagínense. Como cierto gobernante que aparentemente era pacifista o se declaraba pacifista de evitar las guerras, de que si hubiera estado él no se habría producido tal o cual guerra, y ahora lo primero que hace es provocar una guerra que puede tener trascendencias, bueno, impredecibles. Vamos a darle la bienvenida a Renato. Renato, bienvenido. Gracias. Hoy día hay un grupo muy íntimo.
Renato. Ok. Ok, volviendo a nuestro documento, decíamos que Melquisedec quería persuadirlo a Abraham de que no hiciera guerras, que no valía la pena, porque esa gente que tenía una religión muy atrasada, seguían haciendo sacrificios humanos, sacrificaban incluso al hijo primogénito y entonces se estaban suicidando, como dice acá, bien claro. Y después le dijo que era inútil pelear contra ellos en ese momento, porque dentro de muy poco tiempo, quizás una o dos generaciones, iban a estar tan debilitados que iba a ser muy fácil que su descendencia pudiera ocupar esa tierra sin mayor problema. ¿Mm? Entonces, Melquisedec sabía de la preocupación que tenía Abraham de no tener todavía ningún hijo con Sara. Entonces lo llama y le muestra el firmamento y le dice, mira, tu descendencia va a ser tan abundante como esas estrellas. ¿Mm? Y a partir de ese momento viene lo que sería la alianza o el pacto de Abraham con Melquisedec. ¿No? Bien, seguimos leyendo. José Luis, por favor, los dos siguientes párrafos. Melquisedec explicó a Abraham. Eso ya creo me lo acaba de leer. Sí, ujú. Sí, Melquisedec hizo una alianza formal con Abraham en Salem. Le dijo, levanta ahora los ojos al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Tan numerosa será tan numerosa será tu simiente. Y Abraham creyó a Melquisedec, y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Entonces Melquisedec contó a Abraham la historia de la futura ocupación de Canaán por sus descendientes tras su estancia en Egipto. continúa, por favor. Esta alianza de Melquisedec con Abraham representa el gran acuerdo urantiano entre la divinidad y la humanidad, en virtud del cual Dios acepta hacerlo todo. El hombre solo acepta creer en las promesas de Dios y seguir sus instrucciones. Hasta entonces se había creído que solo se podía conseguir la salvación mediante obras, sacrificios y ofrendas. En ese momento, Melquisedec volvía a traer a Urantia la buena nueva de que la salvación, el favor de Dios, se obtiene mediante la fe, pero este evangelio de la simple fe en Dios era demasiado avanzado. Con el tiempo, las tribus semíticas prefirieron volver a los antiguos sacrificios y a la expiación de los pecados por derramamiento de sangre. Ok, miren ustedes. Entonces, esta fue la alianza formal entre Melquisedec y Abraham, ¿no? Melquisedec le asegura una prolífica descendencia la cual ocuparía la tierra de Canaán, la tierra prometida, que está en la Biblia, en la tercera generación. Y a cambio, Abraham se encargaría de mantener el concepto de un solo Dios, el Altísimo, el único Dios de su pueblo, en su pueblo. Y esa frase que dice, y tu simiente será tan numerosa como las estrellas del cielo, eso está en Génesis capítulo 15, versículos 5 al 6. Pero en esos textos mencionan que Melquisedec habla directamente con Yahvé, con Dios, lo cual el libro de Dante nos está diciendo que no es así, ¿no? Nadie puede hablar directamente con Dios, ni siquiera puede ver a Dios. Y Abraham creyó en Melquisedec y luego Melquisedec le contó la estancia de su pueblo en Egipto y la posterior ocupación de la tierra de Canaán por sus descendientes, ¿no? Bien, yo había escuchado, acá les hago un pequeño comentario, ¿no? Desde, bueno, que estaba en la escuela, ¿no? Mi colegio era un colegio religioso regentado por los hermanos maristas, ¿no? Y entonces leíamos a veces pasajes de la Biblia y se hablaba de la antigua alianza. Había un curso de religión inclusive que nos explicaban estas cosas, ¿no? La antigua alianza y la nueva alianza de Dios con los hombres. Y me parecía extraño que el mismo Dios hiciera tratos, ¿no? Con sus seres creados.
¿no? Pero esto está así en la Biblia, ¿no? Y acá lo estamos leyendo en el libro de Durante. En verdad hubo un acuerdo entre la divinidad y la humanidad. Bueno, la divinidad representada por este hijo divino, que es un Melquisedec, de la categoría de un Melquisedec, y la persona de Abraham. Entonces, ¿qué significa todo esto, no? Que este aparente pacto que describen acá es algo que Dios quiere hacer no solamente con Abraham a través de Melquisedec, sino que para toda la humanidad, ¿no es cierto? Que se difunda la buena nueva, el evangelio, de que basta la fe para obtener el favor de Dios y la vida eterna, en fin, y que hay un solo Dios, que es el Padre universal, el Padre de todos. ¿Ok? Bien, entonces es el evangelio de la simple fe en Dios, ¿no? Y la alianza de Melquisedec con Abraham representa el gran acuerdo entre la divinidad y la humanidad en Urantia, ¿no? A través de Maquiventa. A ver, ¿y qué pasó después? Renato, por favor, nos lees. No mucho después del establecimiento de esta alianza nació Isaac, el hijo de Abraham. Conforme a la promesa de Melquisedec, tras el nacimiento de Isaac, Abraham adoptó una actitud muy solente respecto a su alianza con Melquisedec y fue a Salem para consignarla por escrito. Fue en esa aceptación pública y formal de la alianza cuando cambió su nombre de Abraham a Abraham con H. Ujú. Entonces, miren ustedes, Sara se embaraza y nace Isaac, el primer hijo de Abraham, conforme a la promesa de Melquisedec, nos dicen aquí. O sea que Melquisedec influyó de alguna manera para que se diera ese embarazo y el nacimiento de ese niño, ¿no? Y entonces Abraham se convence de que Melquisedec tenía poderes divinos, ¿no? Y desde ese momento él, bueno, desea honrar ese honor, ¿no? Y decide consignar su alianza con Melquisedec de una forma formal, por escrito, solemnemente, ¿no? Y públicamente también. A partir de ese momento, entonces cambia su nombre de Abraham sin H a Abraham con H. En realidad no entiendo para qué se agrega una H a su nombre. Quizás esto cambie el significado en el idioma hebreo, no sé. Nadie me ha podido explicar por qué es importante ese cambio de nombre. Ok. Seguimos, Mayrita, por favor. Oh, Mario, bienvenido. ¿Cómo estás, Marito? No me había dado cuenta que acababas de entrar. ¿Estás ahí, Mario? Estamos acá, gracias siempre a Entonces ustedes, te agrego en la en lectura el para que listado. tomes los dos siguientes párrafos, Mario. Ahora, la Ahora mayoría de mismo. los creyentes de Salem habían practicado la circuncisión, aunque Melquisedec no la había hecho nunca obligatoria. Pues bien, Abraham, que tanto se había opuesto siempre a la circuncisión, decidió en esta ocasión solemnizar el acontecimiento aceptando formalmente este rito como prueba de la ratificación de la alianza de Salem. Sigue. A continuación de esta renuncia real y pública a sus ambiciones personales en favor de los planes más amplios de Melquisedec, se le aparecieron los tres seres celestiales, las llanuras de Mambre. Esta aparición fue un hecho real, aunque se asociara luego con narraciones inventadas posteriormente en torno a la destrucción natural de Sodoma y Gomorra. Estas leyendas sobre los sucesos
de aquellos días muestran lo atrasado que estaban la moral y la ética, incluso en tiempos tan recientes. Muchas gracias. A ti, Mario. Miren ustedes, este, a Abraham les había dicho, decide hacer el pacto con Melquisedec de forma pública, de forma solemne, ¿no? Y hace algo que él no estaba de acuerdo, pero lo considera como un sacrificio personal, como una muestra de que él está dispuesto a todo por seguir, ¿no? Y cumplir con Melquisedec. Y entonces se hace la circuncisión. La circuncisión era ya una costumbre muy antigua y la mayoría de los discípulos de Melquisedec se circuncidaban, ¿no? No todos, pero probablemente la gran mayoría, ¿no? Entonces, no era porque Melquisedec lo hubiera impuesto, Melquisedec lo dejaba a la voluntad de cada uno, el que quería se lo hacía y bueno. Ustedes saben, hemos visto eso en los documentos anteriores, que era una práctica mutilatoria, era como una autotortura, ¿no? Que no tenía ningún fin higiénico en estaba concebido como una autotortura, no como prevención de infecciones o algo por el estilo. Entonces, Abraham se hace la circuncisión, ¿ok? Delante de todos. Y así ratifica solemnemente esa alianza y se compromete a ser el aliado incondicional, el hombre de confianza de Melquisedec, ¿no? Él asume ese rol y de hecho lo cumple a cabalidad, como vamos a ver más adelante, ¿no? Por supuesto, renuncia a todos sus planes de conquistas militares, a sus ambiciones personales, nos dicen así, optando obviamente por los planes de Melquisedec, ponerse a su servicio, ¿ok? Y nos cuenta acá el revelador que fue entonces cuando se le aparecieron tres seres celestiales en las llanuras de Mambré. Y no nos revelan quiénes fueron esos seres, si fueron ángeles, si fueron, sabe Dios, ¿no? Ni tampoco qué le dicen, qué hablan con él. Lo cierto es que ese evento probablemente lo comentó el mismo Abraham con otras personas o hubo algún testigo adicional. Yo no creo que hubieran habido testigos, ¿no? El único testigo que podría haber estado sería su sobrino Lot, ¿no? La cosa es que ese evento lo relacionan en los escritos bíblicos con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si ustedes leen el Génesis capítulo 19, ahí dice que estaba Abraham con Lot, se aparecen tres ángeles, ¿no? Que le dicen que han venido a destruir esas ciudades, porque estaban totalmente corruptas, perdidas en la promiscuidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, sucede pues no la destrucción, pero les advierte que ellos se vayan, ¿no? Que con su familia, sobre todo Lot, que vivía en Sodoma. Y viene lo de la esposa de Lot, que se convierte en sal, en fin, todo eso en una estatua cristalizada. Nada de eso se cuenta aquí en el libro de Urantia. Lo cierto es que el pacto o alianza entre Melquisedec y Abraham quedó sellado y Abraham se hizo cargo nuevamente de la dirección civil y militar de Salem, como vamos a ver, y volvió a labores puramente administrativas, ¿no? Bien, y aquí tienen ustedes esta ilustración de John Martin sobre la destrucción de Sodoma. Ahora, ¿cómo se destruyeron estas ciudades? Dicen que por causas naturales, ¿no? Causas naturales que podría haber sido una erupción volcánica, un terremoto, ¿no? Algo así, ¿no? Masivo y súper destructivo. Ok. Pepe, si quieres te digo lo que encontré en Google de Abraham. A ver, por favor. Gracias, Dice María. que probablemente tenía la intención de sugerir que Abraham provenía de línea real, Abraham sin H,
Este nuevo nombre, Abraham, suena similar a la frase hebrea que significa padre de una multitud, lo cual coincide exactamente con la revelación que Dios le dio a Abraham acerca de su futura descendencia. Entonces, en otra parte dice que el nombre Abraham sin H está compuesto por dos palabras, ave corta, y Ram, Ab-Ram, que significa el Padre es elevado. Wow, Mayra, muchas gracias por esa información complementaria que va a dar pues muchas luces a los que De nada. estábamos en duda de por qué se había agregado esa H. Ujú. Muy bien, seguimos. Ahora más adelante les voy a explicar un poco la descendencia de Abraham. Seguimos, tú, Sigo yo. Mayrita, Ajá. adelante. Con la consumación de la alianza solemne, la reconciliación entre Abraham y Melquisedec fue completa. Abraham retornó la dirección civil y militar de la colonia de Salem, que contaba en su apogeo con más de 100,000 contribuyentes regulares al diezmo en las listas de la Hermandad de Melquisedec. Abraham mejoró considerablemente el templo de Salem y proporcionó nuevas tiendas para toda la escuela. No solo amplió el sistema del diezmo, sino que perfeccionó los métodos de gestión de la escuela, además de contribuir de forma importante al mejor manejo de la sección de propaganda misionera. Hizo también mucho por introducir mejoras en la ganadería y reorganizar los proyectos lecheros de Salem. Abraham era un hombre de negocios sagaz y eficiente, un hombre rico para su tiempo. No era demasiado piadoso, pero sí totalmente sincero y creía en Maquiventa Melquisedec. Ok. Miren ustedes, entonces Abraham mejoró el sistema del diezmo. Habían ya 100,000 personas, ¿no? que pagaban su diezmo y con eso mantenían, ¿no? las escuelas de Salem. Con eso, de eso vivía Melquisedec. Y habían muchas cosas que se hacían ahí, se hacían obras. Y Abraham, como buen administrador, pues perfeccionó los métodos de gestión en las escuelas, mejoró el templo, renovó las tiendas y el manejo de la sección de propaganda misionera, dicen, así como la ganadería y los proyectos lecheros que tenía Salem. O sea, había cierta industria ahí y bueno, era un lugar muy productivo, y todos pues cumplían perfectamente con su labor. Ok, pasamos a la sección 7. José Luis, por favor. Los misioneros de Melquisedec. Ok, vamos a avanzar acá. Léete los dos párrafos. Melquisedec siguió unos años más instruyendo a sus estudiantes y formando a los misioneros de Salem, que penetraron en todas las tribus de los alrededores, especialmente en Egipto, Mesopotamia y Asia Menor. Con el paso de las décadas, estos maestros se alejaron cada vez más de Salem, llevando con ellos el evangelio de creencia y fe en Dios de Maquiventa. Los descendientes de Adamson, agrupados a las orillas del lago Van, escuchaban con interés a los maestros hititas de culto de Salem. Desde este antiguo centro andita salieron maestros hacia las regiones remotas de Europa y Asia. Los misioneros de Salem penetraron en toda Europa, incluso en las Islas Británicas. Un grupo llegó hasta los Andonitas de Islandia pasando por las Islas Feroe, mientras que otro atravesó China y llegó hasta los japoneses de las Islas del Este. La vida y las experiencias de los hombres y mujeres que se aventuraron a salir de Salem, de Mesopotamia y del lago Van para ilustrar a las tribus del hemisferio oriental constituyeron un capítulo heroico en los anales de la raza humana. Ok, miren ustedes, acá ven las Islas Faroe o Feroe, que están a mitad de camino, ¿no? entre la Escandinavia y Islandia, y llegaron a Islandia. Aquí están las Islas Faroe. Pertenecen actualmente al reino de Dinamarca, o sea, así como Groenlandia.
Bien, entonces, luego de establecerse formalmente la alianza de Abraham y Melquisedec, ¿no? Lo principal de su misión se había dado, me refiero a la misión de Melquisedec, ¿no? Y podría haberse ido, pero Melquisedec decidió quedarse unos años más enseñando y formando a los misioneros de Salem, quienes llevarían sus enseñanzas por todo el mundo conocido entonces. Fueron a Egipto, a Mesopotamia, el Asia Menor, ¿no? Y aquí es importante mencionar que estos misioneros de Salem eran hombres y mujeres, o sea, habían sacerdotes y sacerdotisas, ¿no? Ahora mencionan a Adamsón. Recuerdan que Adamsón era el hijo mayor que tuvieron Adán y Eva en el primer jardín, ¿ok? Y que se quedó. Su esposa y sus hijos se fueron a Edentia cuando vinieron a recogerlos. Pero él se quedó acompañando, ayudando a sus padres, ¿no? Que habían caído en desgracia después de la falta. Y cuando se estaban mudando al segundo jardín, o sea, desde cerca de Chipre hacia la Mesopotamia. Bien. Y una vez que se estableció el segundo jardín, Adamson con un grupo de gente se fueron un poco al norte y ahí se establecieron, ¿no? Al norte de Mesopotamia, a orillas del lago Van, que no tiene nada que ver con Van y Amadón. Bueno, entonces miles de años después, sus descendientes en ese asentamiento andita recibieron las enseñanzas de los maestros hititas del culto de Salem, ¿no? Y lo hicieron con mucho interés, como se ve que ya en sus mentes, en su memoria genética, había algo, ¿no? Que les hacía resonar con esas verdades que se habían perdido en tanto tiempo que había pasado, ¿no? Y de esa región salieron los maestros que llevaron el Evangelio de Salem a Europa, a Asia, penetraron las islas británicas, aquí están, y llegaron hasta Islandia, pasando por estas islas Faroe o Feroe, como lo ponen acá en el libro, ¿no? Son 18 islas que, como les decía, forman parte del reino de Dinamarca, ¿no? Entre el Atlántico Norte y el mar de Noruega. Otro grupo llegó a China, ¿no? Y a las islas japonesas del este, ¿no? Bien. ¿Qué más nos cuentan acá? Sigue Renato, por favor. La labor era tan ingente y las tribus estaban tan atrasadas que los resultados fueron vagos e imprecisos. El Evangelio de Salem fue acogido aquí y allá de una generación a otra, pero salvo en Palestina, la idea de un solo Dios nunca pudo granjarse la lealtad constante de toda una tribu o una raza. Mucho antes de la llegada de Jesús, las enseñanzas de los primeros misioneros de Salem habían quedado inmersos de forma generalizada en las supersticiones y creencias más antiguas y universales. El evangelio original de Melquisedec había sido casi enteramente absorbido por las creencias en la Gran Madre, el Sol, y por otros cultos antiguos. Miren, en esta ilustración se ven las grandes madres que se adoraban en esa época, ¿no? Ahí están Artemisa, Astarte, Ishtar, la diosa Isis, la diosa Inanna. Bueno, entonces nos cuentan aquí que estos sacerdotes y sacerdotisas que partieron de Salem, Mesopotamia y el lago Van, ¿no? Desempeñaron una labor increíble, ¿no? Es heroica, podríamos decir, uno de los capítulos más sublimes y heroicos de la humanidad que seguramente algún día se conocerán en detalle. Y que no fue tarea fácil llevar la verdad a esas tribus tan atrasadas que habían en esa época, ¿no? Entonces, ese evangelio de Salem, que significaba el monoteísmo y la salvación por la fe, no calaron muy profundamente en las razas y tribus de la tierra, excepto en Palestina. ¿Mm? Bien, entonces, a ver, seguimos.
Mario, ¿nos lees el siguiente párrafo, por favor? Marito, ¿estás ahí? A ver, Mayra, por favor, tómalo. Vosotros que disfrutáis hoy en día de las ventajas del arte de la imprenta, mal podéis comprender lo difícil que era perpetuar la verdad en aquellos tiempos antiguos y lo fácil que era perder de vista una nueva doctrina de una generación a la siguiente. La nueva doctrina tendía siempre a ser absorbida por el cuerpo más antiguo de enseñanzas religiosas y prácticas mágicas. Toda revelación nueva se contamina siempre con las creencias evolutivas más antiguas. Entonces, toda esas verdades, ¿no?, que ellos trataron de impartir, trataron de inculcar en la gente, no fueron pues muy bien aceptadas. Se les hacía difícil pensar que iban a obtener el favor de Dios solamente por fe, ¿no? Había que hacer algo, había que tomar acción, había que sacrificarse, hacer sacrificios. Bueno, y dicen que ese gran evangelio fue casi totalmente absorbido tanto por el culto a la madre como al sol y otros cultos antiguos, ¿no? Era una época en donde no existía la imprenta y el conocimiento se transmitía oralmente, ¿no? Las nuevas doctrinas religiosas pasaban a formar parte de los conceptos y las prácticas religiosas antiguas, y nos dicen que es inevitable que toda revelación se contamine con las creencias más antiguas. Ok. Pasamos a la siguiente sección. 8. Melquisedec se marcha. A ver, ahí va. Poco después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Maquiventa decidió terminar su otorgamiento de emergencia en Urantia. Influyeron en su decisión de poner fin a su estancia en la carne muchas circunstancias, y sobre todo las tendencias crecientes de las tribus vecinas e incluso de sus colaboradores directos a considerarlo un semidios, a contemplarlo como un ser sobrenatural. Es cierto que lo era, pero estaba empezando a venerarlo en exceso y con un miedo muy supersticioso. Además de estas razones, Melquisedec quería abandonar el escenario de sus actividades terrenales con suficiente antelación a la muerte de Abraham como para asegurar que la verdad del Dios único quedara bien arraigado en la mente de sus seguidores. Por todo esto, Maquiventa se retiró una noche a su tienda en Salem, después de dar las buenas noches a sus compañeros humanos, y cuando fueron a llamarlo por la mañana ya no estaba. Se lo habían llevado sus semejantes. Miren ustedes, en un párrafo anterior se dijo que Sodoma y Gomorra se destruyeron por causas naturales. ¿Recuerdan? Bien, ahora nos dicen que luego de la destrucción de estas dos ciudades, y no revelan la causa de esa doble destrucción, Maquiventa decide irse del planeta. Ok. Ahora es el momento, pensaría, ¿no? Pensó. Nos dicen que muchas circunstancias lo hicieron tomar esa decisión, pero mencionan como la más importante el hecho de que propios y extraños empezaron a considerarlo como un ser sobrenatural, como un semidios. Y estaban en lo correcto, él era en efecto un ser divino encarnado, ¿no? Pero ya lo veneraban con un miedo supersticioso y eso no le gustó. Dijo ya, suficiente con mi estadía aquí en el planeta, ¿no? Además, él deseaba terminar su misión antes de la muerte de Abraham, de modo que su directo discípulo se sintiera el sucesor, y así fue, ¿no? Abraham se sintió como el mejor autorizado para consolidar las enseñanzas, para que quedaran muy bien arraigadas en la mente de sus seguidores, ¿no? Abraham logró cumplir con su parte del trato, consolidó la antigua alianza, logró que su pueblo y sus descendientes, ¿no?, adoraran a un solo Dios
y que no practicaran más sacrificios humanos. Nos cuentan que Maquiventa, Melquisedec, pues de esta forma eligió a la persona más idónea para esta misión, esta alianza. Él no podía equivocarse. Maquiventa no se despidió de nadie, no anunció su partida. Bueno, quizás sí la anunció, dijo algún día me voy a ir, pero una noche cualquiera, como cualquier otra, ¿no? Dio las buenas noches, se fue, se retiró a su tienda, ¿no? Y al día siguiente ya no lo encontraron. Dicen que seres semejantes a él vinieron por él, ¿no? Se lo llevaron sus semejantes, dicen entre comillas acá. Por eso digo que se lo llevaron. No lo desaparecieron, ¿no? Como hicieron con el cadáver de Jesús, ¿no? Se entiende tácitamente que fue trasladado a otra parte, ¿no? ¿Cómo? Pues ya pueden dar ustedes rienda suelta a su imaginación, ¿no? Vino una nave, lo recogió, qué sé yo, lo teletransportaron. Aquí hay bastante para hacer ciencia ficción. Muy bien. Lo cierto es que Melquisedec se fue, pero todavía no se tardó un poco para volver al grupo de los 12 síndicos de donde él había partido, ¿no? Ahora nos van a explicar eso, cómo fue. O sea, no fue algo instantáneo, ¿eh? Que desaparece acá y aparece allá. No. A ver, seguimos. Ha leído José Luis. Renato, le toca a Renato, creo, ¿no? Tras la muerte de Melquisedec, la desaparición tan repentina de Melquisedec fue una dura prueba para Abraham. Aunque Maquiventa había avisado con toda claridad a sus seguidores de que un día se marcharía como había llegado, no se resignaron a perder a su maravilloso líder. La gran organización que se había construido en Salem casi desapareció, pero sus tradiciones fueron la base de la actuación de Moisés cuando sacó de Egipto a los esclavos hebreos. Sigue. Abraham nunca llegó a superar del todo la tristeza por la pérdida de Melquisedec. Había abandonado Hebrón cuando renunció a su ambición de construir un reino material y ahora, tras perder a su aliado en la construcción del reino espiritual, dejó Salem y se dirigió al sur para vivir cerca de sus intereses en Gerar. Ya, ok, miren ustedes. Abraham fue el más afectado por la súbita partida de Maquiventa, ¿no? Nos dicen que nunca superó la tristeza. Maquiventa había dicho que se iría algún día, como decíamos, así como había venido, pero nunca dio fechas. Pasó el tiempo y la gran organización de las escuelas de Salem prácticamente desapareció. Mucho tiempo después, las tradiciones de las escuelas de Salem calaron profundamente en Moisés y lo motivaron a sacar de Egipto a los esclavos hebreos. Es el llamado Éxodo, ¿no? Que es uno de los libros del Pentateuco, ¿no? Y eso fue 3 generaciones después de Abraham, aproximadamente 1759 años antes del nacimiento de Jesús, de Cristo en la tierra, ¿no? ¿Cómo saco ese número? Maquiventa vino hace 1973 años. A eso réstenle los 94 años que se pasó, bueno, predicando y formando a sus discípulos, ¿no? Y menos 94, y además, si pasaron 3 generaciones calculando más o menos 30 años por generación, o sea, le restamos 120 años más, y eso da 1759 años antes de Cristo. En el contexto del Antiguo Testamento, el Éxodo se sitúa alrededor del siglo XV antes de Cristo. Pero los arqueólogos, sobre todo los egiptólogos, lo sitúan varias décadas más atrás, basándose en el hecho de que eso sucedió
ese éxodo durante el reinado de Ramsés II, ¿no? O sea, en la época de ese faraón. Ok, seguimos. Mario, ¿nos lees el siguiente Sigo párrafo, yo. por favor? En cuanto Melquisedec desapareció, Abraham se volvió medroso y Apocado. apocado. Ahí te corro la cama, más abajo. A su llegada a Gerar ocultó su identidad, de modo que Abimelech se apropió de su esposa. Poco después de su matrimonio con Sara, Abraham sorprendió una noche una conspiración para asesinarlo y quedarse con su brillante esposa. Este líder, por lo demás valiente y atrevido, temió toda su vida que alguien lo matara en secreto para llevarse a Sara, y ese miedo se convirtió en terror. Esto explica por qué, en 3 ocasiones diferentes, este hombre valiente se comportó como un auténtico cobarde. Ok, miren qué interesante. Este, entonces, luego de la partida de Melquisedec, Abraham abandona su cuartel general que tenía en Hebrón, así como sus ambiciones de construir un reino material para retirarse a la ciudad de Gerar, ¿no? O Gerar, no sé cómo se pronunciará, ¿no? Y estando solo en Gerar, abandonado por el hombre junto al cual iban a construir un reino espiritual, se deprimió mucho, ¿no? Eh, y en esa depresión, pues perdió todo su arrojo y valentía. El valiente y atrevido Abraham se acobardó. Dicen que volvió de incógnito a esta localidad de Gerar y permitió que su esposa Sara fuera tomada por Abimelech. ¿Mm? Y tenía un terror que lo asesinaran por ella. Yo esto no lo veo muy claro, cómo una persona puede cambiar tanto, ¿no? Mm. Entonces, pero esto lo cuentan así. Seguimos. Mayrita, sí. Pero Abraham no tardó mucho en asumir su misión como sucesor de Melquisedec. Pronto consiguió conversos entre los filisteos y entre el pueblo de Abimelech. Hizo un tratado con ellos y se contaminó a su vez con muchas de sus supersticiones, en particular con la costumbre de sacrificar a los hijos primogénitos. Y así Abraham volvió a ejercer un importante liderazgo en Palestina. Era venerado por todos los grupos y honrado por todos los reyes. Fue el líder espiritual de todas las tribus vecinas y su influencia perduró algún tiempo después de su muerte. En los años finales de su vida, volvió una vez más a Hebrón, el escenario de sus actividades anteriores y el lugar donde había colaborado con Melquisedec. La última iniciativa de Abraham fue enviar a sus servidores de confianza a la ciudad de su hermano Nacor, situada en la frontera con Mesopotamia, con el encargo de conseguir una mujer de su propio pueblo como esposa para su hijo Isaac. Casarse entre primos era una costumbre muy arraigada en el pueblo de Abraham. Y Abraham murió con la confianza puesta en la fe en Dios que había aprendido de Melquisedec en las desaparecidas escuelas de Salmo. Ok, acá nos cuentan varias cosas más, ¿no? Entonces, poco después parece que Abraham supera su depresión, ¿no? Recobra su entereza y asume el cargo de sucesor de Melquisedec. Entonces consiguió conversos filisteos, así como del pueblo de Abimelech, el hombre que se había quedado con su mujer, ¿no? Y también nos dice que se contaminó un poco su fe con muchas de las supersticiones que habían en esa época, en particular la de sacrificar a los primogénitos, ¿no?
Y probablemente de ahí surge la leyenda del sacrificio fallido de su hijo Isaac, ¿no? El documento no lo menciona. No menciona ese evento que está en la Biblia, en donde Isaac, o en donde Yahvé le pide a Abraham que en prueba de su lealtad, de su fe, sacrifique a su hijo Isaac, ¿no? El único que tenía hasta ese momento. Entonces eso parece que está inventado, nunca fue. Ya, es importante que un poco centrarnos en la historia, ¿no? Del Antiguo Testamento. Habíamos dicho que el éxodo sucede bastante antes del siglo XV, ¿no? Porque fue durante el reinado del faraón Ramsés II. Muchos siglos después ocurrió el cautiverio del pueblo hebreo en Babilonia, que duró 49 años. Dicen, hay otras fechas también de los estudiosos, ¿no? Y entonces, esto sucedió ya en un tiempo en donde se podía medir las fechas perfectamente y hay documentación, ¿no? Que fue entre el 586 y el 537 antes de Cristo, durante el reinado de Nabucodonosor II. ¿No? Y eso fue 1293 años después de Abraham. ¿Cómo calculo esto? ¿No? 1879 menos 586, ¿no? Que es el año en que aparentemente empieza ese cautiverio en Babilonia. Y fue durante ese cautiverio donde los sacerdotes judíos, ¿no? Presididos por un tal Esdras, ¿no? Escribieron la historia hebrea desde Adán y Eva, ¿no? Incluyendo la del mundo en 7 días, escribieron el Génesis, etcétera, los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Durante ese cautiverio en Babilonia. Seguimos. La generación siguiente tuvo dificultades para comprender la historia de Melquisedec, y en menos de 500 años todo el episodio era un mito para muchos. Isaac se mantuvo bastante firme en las enseñanzas de su padre y alentó el evangelio de la colonia de Salem, pero a Jacob le costó más captar la importancia de estas tradiciones. José creía firmemente en Melquisedec y principalmente por eso era considerado por sus hermanos como un soñador. Los honores dispensados a José en Egipto se debieron en gran parte a la memoria de su bisabuelo Abraham. Le ofrecieron incluso el mando militar de los ejércitos egipcios, pero José, como firme creyente de las tradiciones de Melquisedec y en las enseñanzas posteriores de Abraham e Isaac, eligió la administración civil por considerar que así podría contribuir mejor al avance del reino de los cielos. Ok, acá hay bastante información también. Entonces, Abraham se convierte en un alto líder de los palestinos, un líder espiritual ahora, ya no militar, venerado por la gente, honrado incluso por los reyes, ¿no? Y poco antes de morir volvió a Hebrón de sus recuerdos, donde fue su cuartel general, y lo último que ordenó fue enviar a sus servidores de confianza a la ciudad de su hermano Nacor, o Nahor, como figura en la Biblia, para que le diera una esposa a su hijo Isaac. O sea, una hija de Nacor, porque nos dicen que era una prima, ¿no? Y esa era la costumbre en esa época, ¿no? Entonces a Isaac lo casan con la hija de Nacor, con su prima hermana, ¿no? Bien, y Abraham murió plenamente convencido de su fe y confianza en el único Dios, que aprendió del Evangelio de Melquisedec en Salem. Yo diría pues que resonaron en él las verdades de la religión revelada, ¿no? Él experimentó un nacimiento del Espíritu, ¿no? Bien. Y a continuación nos dicen que a pesar de que Isaac se mantuvo firme en las enseñanzas de su padre Abraham, no así sus hijos, y mencionan a Jacob. Jacob fue uno de los hijos de Isaac,
Eh, Jacob dice, difícilmente dio importancia a esas tradiciones. Y en menos de 500 años casi todo se había convertido en un mito. Ahora, recordemos que Isaac, el hijo mayor de Abraham con Sara, ¿no? Eh, tuvo dos hijos, ¿no? Eh, Isaac tuvo dos hijos con Rebeca, Esaú y Jacob, que eran gemelos. Y Esaú era el que había nacido minutos antes que su hermano, y era el preferido de Isaac. Y entonces ahí viene el cuento este de la primogenitura y del plato de lentejas que ustedes conocen, es un relato bíblico, ¿no? Entonces, luego de Esaú y Jacob, Abraham también tuvo, perdón, luego de Isaac, Abraham también tuvo hijos con Agar, una de sus concubinas. Eh, tuvo dos concubinas. Acá más adelante van a decir que no fueron esposas de Abraham, ¿no? Tanto Seturá como Agar fueron concubinos, fueron sirvientas de su esposa Sara, ¿no? Y él tuvo hijos con Agar con el pleno consentimiento de Sara, como vamos a ver, ¿no? Entonces, están hablando de Jacob. Dice que el revelador aquí salta tres generaciones, porque cuando mencionan a José, quien era uno de los hijos de Jacob y nieto de Isaac y bisnieto de Abraham, ¿no? Seguro ustedes conocen la historia de José y la corte egipcia. Ahora vamos a ver que nos van a hablar un poquito más. Aquí, bueno, acabas de leer sobre José, entonces está saltando un poco, por eso un poco para no confundirnos, ¿no? Esto sucede tres generaciones. Este José era bisnieto de Abraham, ¿no? Él se, digamos, se vuelve famoso o se gana los favores del faraón porque era un experto en la oniromancia. ¿Saben ustedes qué es la oniromancia? No. ¿No? El arte de poder interpretar los sueños. Onírico, oniro viene de sueños, ¿no? Bien. José había sido hijo de Jacob con Raquel. Entonces fue el hijo número 11. O sea, él tuvo muchos otros hermanos, tuvo varios hermanos más. Él fue el número 11 y el último fue Benjamín. Esos dos últimos hijos los tuvo Jacob con Raquel. Bien. Acá está José en la corte del faraón. Él fue muy magnánimo con sus hermanos que se habían portado muy mal con él. Si ustedes leen el relato bíblico, eso está, creo, no llegué a buscar la cita bíblica. A ver, vamos a seguir leyendo porque todo esto es una historia real, no es lo que está en la Biblia. Ahora ustedes se van a centrar, si quieren comparar los pasajes bíblicos con esto, ¿no? Cómo sucedió exactamente todos estos eventos. Tocayo, Adelante, sí. Tocayo, dos preguntas. Una, a la entrada del contexto y el relato que hiciste de este numeral, dijiste que Abraham es palestino o hebreo. Bueno, la Palestina se llamaba toda esa región, incluso hasta la época de los romanos, ¿no? Del Imperio Romano. Ahora, era el pueblo hebreo. El pueblo hebreo era una mezcla de tribus que compartían el monoteísmo, ¿no? Que había enseñado Abraham. Y ellos primero fueron esclavizados en Egipto, Moisés los rescata y después son esclavizados en Babilonia, ¿no? Y después por un tratado los liberan, les permiten regresar a su ciudad. En lo de Babilonia fue una situación muy especial
no tuvieron que huir como sucedió en Egipto, ¿no? La huida de Egipto. Bien. Pero eso vino muchos siglos después. Y la otra pregunta es si tú sabes, porque yo no lo sé, digo, lo podemos investigar, ¿no? Pero ¿cuál es el plato de las lentejas que mencionaste? Ah, ya. Bueno, eso está en la historia de Jacob, ¿no? Jacob, que tuvo estos dos hijos gemelos, Esaú, perdón, Esaú y Jacob. eh, Jacob tuvo, perdón, sí, estamos hablando de Isaac. Isaac Ajá. tuvo con Rebeca a Esaú y Jacob, que eran hermanos gemelos, ¿ok? Y el que había nacido después, que era Jacob, le compra, entre comillas, la primogenitura, en realidad se la roba, ¿no? Porque eso no se podía comprar, a su hermano Esaú, que era el preferido de Isaac. A este Jacob después se le cambia al nombre de Israel. Por eso el pueblo judío se llama Israel. Pero eso fue mucho después, ¿no? Este, y fue por un evento también medio fantasioso, pero que lo mencionan acá en el documento. Vamos a ver después por qué le dicen, por qué Jacob se convierte en Israel. ¿Mm? Bien, Pepe, sigue. la historia de José está en Génesis eh, del capítulo 37 al 50, creo, no me equivoco. Claro, en el Génesis cuentan la historia de José, que es vendido por sus hermanos. ¿Mm? Ujú. Los, eh, le tenían envidia, no sé, él tenía pues una personalidad que no les caía bien a los otros hermanos y entonces lo venden como esclavo. Y termina en la corte del faraón como un esclavo más, pero cuando el faraón tiene un sueño extraño y él se había ya hecho cierta fama de interpretar los sueños, le interpreta el sueño del faraón, el famoso sueño de de las 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas, ¿no? Y entonces el faraón, pues, eh, bueno, lo convierte en uno de sus, qué sé yo, parte de su corte, ¿no? De su corte real. Y cuando hay una hambruna, los hermanos van a buscarlo y él, pues, los reconoce, pero los hermanos no lo reconocen a él. Es muy bonita la historia, les recomiendo que la lean. No la voy a contar ahora porque vamos a perder mucho tiempo, pero está ahí en la Biblia y acaba de darnos el dato Mayrita, gracias. Sí, esa es la historia de José vendido por sus hermanos. Bien, ahora sí, seguimos con nuestro documento. Y acá viene lo del ángel del Señor. Le toca a Renato, creo. Renato. Sí, La enseñanza de Melquisedec fue plena y completa, pero los anales de ese periodo parecieron imposibles y fantásticos a los sacerdotes hebreos posteriores a pesar de que muchos entendían en parte esos acontecimientos, al menos hasta la época en que los escritos del Antiguo Testamento fueron revisados en bloque en Babilonia. continúa, por favor. Lo que los escritos del Antiguo Testamento describen como conversaciones entre Abraham y Dios fueron en realidad entrevistas entre Abraham y Melquisedec. Escribas posteriores consideraron el término Melquisedec sinónimo de Dios. Los relatos de tantos contactos de Abraham y Sara con el ángel del Señor se refieren a sus numerosas charlas con Melquisedec. Sigue también. Las narraciones hebreas sobre Isaac, Jacob y José son mucho más fidedignas que las que tratan de Abraham, aunque contienen también muchas desviaciones de los hechos, alteraciones introducidas unas veces con intención y otras sin ella por los sacerdotes hebreos que recopilaron todos estos escritos durante la cautividad de Babilonia. Ketura no fue esposa de Abraham, ni tampoco Agar, sino simples concubinas. Todas las propiedades de Abraham fueron a Isaac, el hijo de Sara.
la esposa oficial. Abraham no era tan viejo como afirman los escritos, y su esposa era mucho más joven. Sus edades se cambiaron deliberadamente para dar credibilidad al nacimiento posterior, presuntamente milagroso de Isaac. Ok. Bien. Em, entonces José fue muy noble, ¿no? Con sus malvados hermanos y fiel creyente de las enseñanzas de Melquisedec, que había él aprendido de su bisabuelo Abraham y de su abuelo Isaac. Bien, quizá resulte interesante revisar la historia y descendencia de Jacob. Según la Biblia, los 6 primeros hijos de Jacob los tuvo con Lea. Y ahí está Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Así como una hija que se llamó Dina, pero que no la mencionan para nada. Y seguramente hubieron otras hermanas, pero en esa época la mujer no tenía ninguna importancia. La única que se menciona es Dina. Bien, con Bila tuvo a Adán, con Silpa tuvo a Aser. Y según los relatos bíblicos, Jacob, luego de vencer a un ángel, es llamado Israel. Israel significa el que lucha con un ángel de Dios y sobrevive, ¿no? Esa es la, digamos, etimología de la palabra, ¿no? Por eso sus 12 hijos son también llamados los padres de las 12 tribus de Israel. ¿Mm? Bien. Ahora, luego se cuenta que este Jacob deshereda a Rubén por haberse acostado con su esposa, y también deshereda a Simeón y Leví por haber, no sé, masacrado a un pueblo. Bueno, entonces, Judá, que era su cuarto hijo, es el que hereda los bienes de Jacob y es el padre de David. Y Leví, el quinto hijo, es el padre de Moisés y Aarón. ¿Okay? Moisés, ya ustedes saben la historia de Moisés. Lo abandonan, lo recoge la mujer del faraón, en fin. Y Aarón, que fue el primer sumo sacerdote de los hebreos. Bien. Aquí nos dicen después que cómo los relatos sobre Melquisedec y la ciudad de Salem les parecieron muy fantásticos e imposibles, dicen a los sacerdotes hebreos que revisaron el Antiguo Testamento durante su cautiverio en Babilonia. Para esa época ya había muchos documentos escritos sobre los acontecimientos, pero ellos los revisaron, los adaptaron de acuerdo a lo que consideraron favorable a la historia de Israel que ellos querían contar, ¿no? En donde ponen a Abraham como personaje central, como el patriarca más antiguo, ¿no? El que habló directamente con Dios, no con Melquisedec, sino lo ponen como que habló directamente con Yahvé, ¿no? Y a Melquisedec lo dejan un poco así en la nebulosa, ¿no? Algunos lo consideran como es Dios, otros como el ángel del Señor. Entonces, las historias de Isaac, Jacob y José nos dicen que son más fidedignas que la del mismo Abraham, con muchísimas desviaciones de los hechos y algunos sin intención, pero otras con muy mala intención, ¿no? Por ejemplo, mencionan que Agar y Keturá o Seturá no fueron, fueron las esposas de Abraham, pero en realidad fueron concubinas, ¿no? ¿No? Y ellas fueron entregadas por la misma Sara para que tuvieran hijos con él. Y parece que Sara no quería tener más hijos. No entiendo eso, pero ya habíamos visto en un documento anterior que las mujeres tenían muchos hijos y preferían que sus criadas siguieran dándole hijos al marido. ¿Recuerdan que habíamos leído eso? O sea que era algo muy natural, que la misma mujer le dijera, bueno, ahora ten hijos con esta. Y le daba a su criada, a su sirvienta. Bien. Entonces, durante ese cautiverio en Babilonia, acá está Esdras, ¿no? Los sacerdotes hebreos tergiversaron, pervirtieron sus propias tradiciones que ya estaban escritas, a fin de exaltarse como pueblo elegido por Dios. Exaltaron la figura de Abraham y de otros líderes nacionales y minimizaron la de otros, incluyendo al mismo Maquiventa.
Y eso creo que lo vamos a leer a continuación. ¿A quién le toca? Bueno, la cautividad de Babilonia deprimió tremendamente el ego nacional de los judíos. En su reacción contra la inferioridad nacional, bascularon hasta el extremo opuesto del egotismo nacional y racial, y en ese proceso tergiversaron y pervirtieron sus tradiciones con vistas a exaltarse sobre todas las razas como el pueblo elegido de Dios. Por consiguiente, adoptaron cuidadosamente todos sus escritos con el propósito de elevar a Abraham y a sus otros líderes nacionales muy por encima de todas las demás personas, sin exceptuar al propio Melquisedec. Los escribas hebreos destruyeron todos los escritos que encontraron sobre aquel periodo tan importante y solo conservaron el relato del encuentro de Abraham con Melquisedec tras la batalla de Sidim, que les parecía muy honroso para Abraham. Recuerdan que vimos que Abraham vence, Melquisedec fue para persuadirlo de que no lo hiciera, pero llega tarde y ya Abraham venía, ¿no? Con el botín y le da el diezmo y el resto se lo lleva a Hebrón. Bueno, ya eso lo habíamos leído y este párrafo también está bien comentado. Seguimos. Le toca a Mayri. Amén. Así, al perder de vista a Melquisedec, perdieron también de vista las enseñanzas de este hijo de emergencia sobre la misión espiritual del hijo de otorgamiento prometido. Perdieron tan totalmente de vista la naturaleza de esta misión que muy pocos de sus descendientes pudieron o quisieron reconocer y recibir a Miguel cuando apareció en la tierra y en la carne, tal como había predicho Maquiventa. Pero uno de los escritores del libro de los Hebreos entendió la misión de Melquisedec, pues está escrito: este Melquisedec, sacerdote del Altísimo, fue también rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que no tuvo ni principio de días ni fin de vida, sino que fue hecho semejante a un hijo de Dios. Permanece sacerdote a perpetuidad. Este escritor señaló a Melquisedec como modelo del posterior otorgamiento de Miguel y afirmó que Jesús fue ministro para siempre según el orden de Melquisedec. Aunque esta comparación no es del todo afortunada, era literalmente cierto que Cristo recibió su titularidad provisional de Urantia, siguiendo las órdenes de los 12 síndicos de Melquisedec, que estaban de servicio en el momento de su otorgamiento al mundo. Miren ustedes, entonces habíamos dicho que conservaron el relato de la batalla de Sidín, cuya victoria Abraham atribuye al Dios de Salem, pero perdieron de vista totalmente la razón de la misión de Melquisedec en la tierra, así como la misión espiritual del Hijo Divino de otorgamiento profetizada por Maquiventa. Es así que el pueblo judío no pudo reconocer a Cristo en la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Y que solo uno de los escritores hebreos reconoció la misión de Melquisedec. Ese escritor señaló a Melquisedec como modelo del posterior otorgamiento de Miguel, afirmando que Jesús fue ministro para siempre de la orden Melquisedec. Eso está en el capítulo 7 de Hebreos, ¿no? El texto describe a Melquisedec como un sacerdote y rey de paz, único por no tener linaje conocido y por ser eterno, semejante al Hijo de Dios en su sacerdocio perpetuo, ¿no? Según este pasaje, destaca su figura como un tipo o prefiguración de Cristo, quien también es considerado como sacerdote eterno. Bien. Si ustedes leen bien lo que está
en la interpretación de la Biblia de esos pasajes dicen que Melquisedec fundó como una orden sacerdotal de las cuales Cristo fue el que continuó esa orden y la convirtió, la eternizó, digamos. Bien, algo que según el revelador no es nada exacto ni afortunado, ¿no? No es exactamente así. A ver, pasamos a la siguiente sección 10. 10. El estatus presente de Maquiventa Melquisedec. Durante los años de la encarnación de Maquiventa, los síndicos Melquisedec de Urantia fueron 11. Cuando Maquiventa consideró terminada su misión como hijo de emergencia, se le comunicó a sus 11 compañeros que pusieron a punto inmediatamente el procedimiento de liberarlo de la carne y restituirlo sano y salvo a su estatus original de Melquisedec. Al tercer día de su desaparición de Salem, apareció entre sus 11 compañeros de destino en Urantia y reanudó su interrumpida carrera como uno de los síndicos planetarios del 606 de Satania. Ok, miren, Maquiventa Melquisedec fue o es uno de los 12 síndicos encargados del 606 de Satania, ¿no? Interrumpió sus labores para desempeñar su misión como hijo de emergencia en este planeta. De modo que al comunicar el término de su misión, sus 11 compañeros que estaban pues en lo alto, por decirlo de alguna manera, se encargaron de restituirlo a su estado original o digamos ordenar a las personas o a los seres encargados de hacer ese procedimiento, ¿no? Y entonces, luego de 3 días de su desaparición de Salem, recién reaparece sano y salvo, dice, entre ellos, ¿no? Interesante, se tomaron 3 días para reconstruirlo, para reconstituirlo a su condición original, ¿no? De ser espiritual Melquisedec. Seguimos. Renato. Maquiventa terminó su otorgamiento como criatura de carne y hueso, tan discreta y repentinamente como lo había empezado. Ni su aparición ni su marcha dieron lugar a anuncios, demostraciones fuera de lo común, ni un llamamiento nominal a la resurrección, ni un final de dispensación planetaria marcaron su aparición en Urantia. El suyo fue un otorgamiento de emergencia, pero Maquiventa no puso fin a su estancia en la carne de los seres humanos hasta haber sido debidamente autorizado por el padre Melquisedec e informado de que su otorgamiento de emergencia había sido aprobado por el jefe ejecutivo de Nemadón, Gabriel de Salvington. Miren, al terminar su otorgamiento de emergencia, dice, no hubo ni llamamiento nominal, ni resurrecciones. O sea, ustedes saben, hay un ángel de la resurrección que llama, ¿no? Después de que un hijo divino ha visitado un planeta. Tampoco significó el final de una dispensación planetaria, ¿no? Sin embargo, antes de terminar su misión, él debió ser autorizado por el padre Melquisedec primero, y su solicitud tuvo que ser aprobada después por el mismo Gabriel de Salvington, ¿no? El jefe ejecutivo de la capital del universo local, ¿no? Entonces, seguimos. Sigue los 2 siguientes párrafos cortitos, por favor, Renato. Maquiventa Melquisedec siguió interesándose mucho por los descendientes de los hombres que habían creído en sus enseñanzas cuando estuvo en la carne, pero los únicos que conservaron durante muchos años un concepto claro de las enseñanzas de Salem fueron los descendientes de Abraham a través de Isaac, de la estirpe procedente de matrimonios mixtos con los kenitas. Este mismo Melquisedec siguió colaborando durante los 19 siglos siguientes con muchos profetas y videntes, y se esforzó así en mantener vivas las verdades de Salem hasta el momento de la aparición de Miguel en la tierra. Miren ustedes, entonces nos dicen que desde arriba Maquiventa fue siguiendo el rastro de sus discípulos, ¿no?
los discípulos que había tenido cuando estuvo encarnado. Pero el único pueblo que mejor conservó el concepto claro de sus enseñanzas fueron la estirpe, ¿no?, de los matrimonios mixtos de Isaac, el hijo de Abraham, con los kenitas. Bien. Y además, Maquiventa continuó colaborando con profetas y videntes durante 19 siglos, ¿se imaginan ustedes? O sea, él supervisó desde arriba a estas personas. Ustedes ven acá los 4 profetas mayores, ¿no?, o considerados así como los profetas mayores. Hubieron otros tan o más importantes, ¿no? Pero estos son los principales que anunciaron la venida de Jesús. Y por eso Jesús siempre decía, ¿no han leído las escrituras que estaba escrito, que tal cosa, ¿no? Eso fue por estos profetas, que desde mi punto de vista y a la luz de lo que hemos aprendido con la revelación de Urantia, fueron reservistas del destino, fueron gente que apareció ahí para cumplir con esa misión. Y no les fue muy bien, casi todos fueron asesinados, fueron torturados, fueron martirizados. Fue terrible. Por eso, no sé si ustedes recuerdan esa parábola que cuenta Jesús de un hombre rico que tenía y les había dado los granos y no le pagaban, entonces mandó a sus criados y a los criados los mataron, ¿no? Y cuando mandó a su hijo, a los criados los trataron mal y algunos los mataron, pero cuando él mandó a su hijo para que en representación de él les reclamara, mataron al hijo. Y él les dice, ¿qué hubieran ustedes hecho con esos malos servidores, ¿no? Bueno, la misericordia de Dios es muy grande. Seguimos. Le toca a Mario. Maquiventa continuó como síndico planetario hasta los tiempos del triunfo de Miguel en Urantia. Después fue destinado al servicio de Urantia en Jerusalén como uno de los 24 directores y acaba de ser elevado a la posición de embajador personal del Hijo Creador en Jerusalén, con el título de Príncipe Planetario Lugarteniente de Urantia. Creemos que mientras Urantia siga siendo un planeta habitado, Maquiventa Melquisedec no retomará plenamente los deberes de su orden de filiación, sino que, hablando en términos temporales, seguirá ejerciendo para siempre su ministerio planetario como representante de Cristo Miguel. Gracias. Gracias a ti. Miren ustedes, entonces acá nos dicen que su labor como uno de los 12 síndicos terminó cuando concluye el autootorgamiento de Miguel, ¿m? El exitoso otorgamiento de Miguel de Nevadón como Jesús de Nazaret. Y entonces Maquiventa es destinado a Jerusalén, formando parte ahora de los 24 directores de la capital del sistema de Satania. Recuerdan que hay 24 de los cuales creo que 14 son fijos y los otros van rotando, ¿no? Pero no solo eso, es nombrado embajador personal del Hijo Creador en Jerusalén con el título de Príncipe Planetario Lugarteniente de Urantia, ¿no? Y el revelador cree que Maquiventa ostentará este cargo de ministro planetario representante personal de Cristo Miguel mientras Urantia sea un planeta habitado. ¿Qué más nos dicen acá? Seguimos, Mayrita, por favor. Ajá. Como el otorgamiento de Maquiventa en Urantia fue de emergencia, no se desprende de los anales cuál podrá ser su futuro. Cabe la posibilidad de que el cuerpo de los Melquisedec de Nevadón haya perdido para siempre a uno de sus miembros. Resoluciones recientes emanadas de los Altísimos de Dentia y confirmadas posteriormente por los ancianos de los días de Ubersa
apuntan con fuerza a que este Melquisedec de otorgamiento estaría destinado a ocupar el lugar de Caligastia, el príncipe planetario caído. Si nuestras conjeturas son correctas, es perfectamente posible que Maquiventa Melquisedec aparezca otra vez en persona en Urantia y retome de manera modificada el papel del príncipe planetario destronado, o bien que vuelva al planeta como lugarteniente del príncipe planetario en representación de Cristo Miguel, que ostenta ahora el título de príncipe planetario de Urantia. Aunque no tenemos claro cuál será el destino de Maquiventa, ciertos acontecimientos muy recientes corroboran que nuestras conjeturas no distan mucho de la verdad. Sería interesante ver a Maquiventa. Entonces nuestro príncipe planetario es Jesús. Y Que Maquiventa es su representante, ¿no? Bueno, en este párrafo se especula cuál podría ser el futuro de Maquiventa luego de su misión de emergencia, ¿no? No volverá a desempeñarse como un Melquisedec, están en duda, ¿no? Ocupará el lugar de Caligastia, volverá al planeta personificado nuevamente para retomar las funciones de príncipe, volverá al planeta como lugarteniente del príncipe en representación de Cristo Miguel, será también nombrado hijo material, lugarteniente de Urantia en reemplazo de Adán, dado que Miguel de Nevadón es ahora el príncipe planetario de la paz y el segundo Adán de Urantia, nos dicen. Se producirá, otra posibilidad, se producirá el evento inesperado de un retorno de Adán y Eva al planeta, o vendrán quizás algunos de sus descendientes que están siendo formados y cuidados en Edentia. Bien. Entonces, aparte de todas estas especulaciones, existe la certeza de que de la venida de hijos magistrados, como vamos a ver más adelante. Y con esto terminamos el documento. Sigue, por favor. Como bien sabemos, Miguel se convirtió en el sucesor tanto de Caligastia como de Adán por su triunfo en Urantia. Se convirtió en el príncipe planetario de la paz y en el segundo Adán. Y ahora acabamos de ver a este Melquisedec convertido en príncipe planetario lugarteniente de Urantia. ¿Será también nombrado hijo material lugarteniente de Urantia? ¿O podría producirse algún día un acontecimiento inesperado y sin precedentes, el retorno al planeta de Adán y Eva, o algunos de los descendientes como representantes de Miguel con el título de lugartenientes del segundo Adán de Urantia? Todas, todas esas especulaciones unidas a la certeza de futuras apariciones, tanto de hijos magistrados como de maestros hijos de la Trinidad, junto con la promesa explícita del Hijo Creador de volver algún día, hacen de Urantia un planeta de futuro incierto y lo convierten en una de las esferas más interesantes y fascinantes de todo el universo de Nevadón. Es muy posible que en alguna edad futura, cuando Urantia se esté acercando a la era de luz y vida, y una vez juzgados los asuntos de la rebelión de Lucifer y la secesión de Caligastia, lleguemos a contemplar en Urantia la presencia simultánea de Maquiventa, Adán, Eva y Cristo Miguel, además de un hijo magistrado o incluso maestros hijos de la Trinidad. Ven, entonces siguen las especulaciones de que habrá la venida de un hijo magistrado y también hijos instructores trinitarios o maestros hijos de la Trinidad, como se les dice en esta versión, ¿no? Además, existe la promesa explícita del mismo Jesús de volver a este mundo, ¿no? Con toda su gloria, un día que ni los ángeles lo saben, ¿no? Y entonces el futuro de Melquisedec, así como el de nuestro planeta, es incierto. Urantia es una esfera fascinante, nos dice, en todo el universo de Nevadón. Es el planeta de la cruz, el planeta escogido por el Hijo Creador para su séptimo y último auto-otorgamiento, ¿no? Imagínense, ese es el honor que tenemos. Entonces, creo que estos son los últimos
2 parrafitos, se lo damos a Renato. Renato, nos lees los 3 últimos, por favor. Nuestro orden opina desde hace mucho que la presencia de Maquiventa en el cuerpo de Jerusalén de los directores de Urantia, los 24 consejeros, es prueba suficiente para justificar la creencia de que está destinado a seguir a los mortales de Urantia durante todo el plan del universo de progreso y ascensión hasta el cuerpo de la finalización del paraíso. Sabemos que Adán y Eva tienen ese mismo destino de acompañar a sus compañeros terrestres en la aventura al paraíso cuando Urantia se haya asentado en luz y vida. Hace menos de 1000 años, este mismo Maquiventa Melquisedec, el que fuera el sabio de Salem, estuvo presente de forma invisible en Urantia durante un periodo de 100 años en calidad de gobernador general residente del planeta. Si no cambia el sistema de dirección de los asuntos planetarios, le corresponde volver con el mismo cargo dentro de poco más de 1000 años. Esta es la historia de Maquiventa Melquisedec, uno de los personajes más extraordinarios jamás relacionados con la historia de Urantia. Una personalidad que puede estar destinada a desempeñar un papel importante en la experiencia futura de vuestro mundo insólito e irregular, presentado por un Melquisedec de Nevadón. Ok. ¿Qué podemos decir ya para terminar este documento, no? Que es muy probable cuando estemos entrando a la era de luz y vida, que estén aquí presentes nuevamente Maquiventa, Adán, Eva, Jesús, un hijo magistrado y un hijo maestro de la Trinidad, ¿no? Y el hecho de que Maquiventa forme parte ahora de los 24 consejeros, el cuerpo de directores de Urantia en Jerusalén, ¿no? Dice este revelador que esa es la prueba de que Maquiventa Melquisedec seguirá ligado al progreso de los mortales de Urantia hasta su ascensión al cuerpo de la finalización en el paraíso. O sea, va a estar él, digamos, encargado del planeta hasta que el último mortal llegue al cuerpo de la finalización. ¿Se imaginan cuánto tiempo va a pasar para eso? ¿No? Y el mismo destino de ascenso al paraíso lo tienen Adán y Eva junto con los demás mortales de Urantia. Y esto es cuando el planeta se haya asentado en luz y vida. Y en estos 2 últimos párrafos son muy interesantes, pues nos dicen que hace menos de 1000 años, ¿no? Volvió a Urantia en forma invisible, Maquiventa Melquisedec, en calidad de gobernador general residente por un periodo de 100 años. ¿No? Y que dentro de otros 1000 años volverá a ser lo mismo. Bien. Ok. ¿Qué les pareció esta historia fascinante de Maquiventa Melquisedec? Es increíble todo lo que nos cuentan acá y cómo se han rectificado, corregido esas versiones que están en el Antiguo Testamento sobre esas historias, ¿no? Fantásticas sobre el patriarca Abraham, sus hijos, su descendencia. Ok, queridos amigos, hasta aquí por hoy día. Dios mediante, nos reuniremos el próximo miércoles para empezar las enseñanzas, la difusión de este Evangelio de Melquisedec en Oriente. Después hay un documento que trata sobre la distribución del Evangelio de Salem en Occidente. Bien, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias. Y a los Que Dios los bendiga. Gracias. Adiós. Bendiciones. Gracias, Mayra. Bendiciones. Bendecido fin de Hasta semana. el miércoles. Adiós, adiós.